381 a cambio de la verdad. Capítulo 381 a cambio de la verdad. Mientras tanto, la nave estelar número 8 de la Alianza Libre finalmente llegó a su siguiente destino, y tal como esperaban. Se había ido. Vacío. Olvídate de las estrellas, no quedó ni un solo pelo. Estaba tan limpio como si algo lo hubiera roído. Aunque estaban preparados mentalmente, aún así fue un poco cruel. Debido a un funcionamiento continuo con sobrecarga, la nave espacial estelar necesita una revisión importante y ahora no hay suministro de energía. Junto con la velocidad de transformación del hidrógeno que supera el límite de la nave espacial estelar. Todos, lamentablemente, estamos a punto de enfrentarnos a la muerte. El capitán comunicó esta terrible noticia a todos los pasajeros de la nave espacial estelar, e inmediatamente la atmósfera se oscureció. Desesperación, impotencia, se acabó. A pesar de su alto nivel de civilización, eso no significaba que fueran indiferentes a la vida y la muerte. La supervivencia es un instinto biológico, lo que dificulta la racionalidad absoluta. Sin embargo, no se produjo ningún caos, no hubo destrozos, saqueos ni roubos. Si bien no eran del todo racionales, no habían perdido la cabeza. Pasa los días que te quedan con tu familia, juega con tus hijos, disfruta de la buena comida y haz un viaje. El capitán pronunció otro discurso. Después la nave espacial estelar permaneció inmóvil, y todos contemplaron el cielo estrellado, que era hermoso, aunque teñido de una belleza trágica. Porque en el lado que da al centro de la Vía Láctea, ese brillante esplendor ya no existía, pues hacía mucho tiempo que se había desvanecido. Incluso la estrella brillante más cercana. Solo quedaba un rastro de su luz, viajando sola por el universo, narrando su existencia pasada. Esto no es científico. ¿Por qué exactamente? Podría ser que alguna civilización esté reciclando realmente la masa de la Vía Láctea. En el interior de la mayor base de investigación de la nave espacial estelar, un científico veterano de la Alianza por la Libertad, sumido en la desesperación, se arrancaba los pelos. En lo que respecta a la transformación del hidrógeno, ha habido numerosas especulaciones dentro de la Alianza por la Libertad. Teoría natural, un desastre natural, pura mala suerte. Teoría de la pérdida de control, un percance científico accidental. Teoría de la conspiración, una civilización quiere transformar la Vía Láctea, creando un entorno propicio para su supervivencia y expulsando a toda otra forma de vida. Pero no había pruebas concretas hasta los recientes acontecimientos, en los que un gran número de sistemas estelares desaparecieron por completo sin dejar rastro. Por lo tanto, surgió una conjetura: reciclaje masivo. Sí, también es posible que otra nave espacial estelar los haya saqueado durante la evacuación. Después de todo, llevarse unos cientos de planetas no es difícil. Sin embargo, no fueron solo los planetas los que desaparecieron. También había cientos de miles de estrellas. Actualmente, ¿qué civilización en el techo de la Vía Láctea podría lograr esto? A menos que la otra parte haya estado construyendo frenéticamente naves espaciales estelares en esta área durante mucho tiempo, consumiendo esas estrellas. De lo contrario, es inexplicable. Pero eso también es improbable, ya ha sido confirmado. Todavía hay muy poca información. Después de todo, si una civilización de segundo nivel tuvo un avance tecnológico en su ruta de escape, obteniendo la capacidad de construir grandes naves espaciales estelares, o tal vez fue algún sinvergüenza, también es posible que, tras sacrificar otra docena de mechans de pelo, se dio cuenta de que su análisis era inútil. El enemigo está a las puertas. El fin está cerca. Aunque lo descubriera, ¿de qué serviría? ¿Ser un fantasma iluminado? Si pudiera, lo cambiaría todo por la verdad sobre la desaparición de estos sistemas estelares. Para los científicos, explorar lo desconocido es un placer, pero estaban a punto de morir, sus mentes físicas perecerían. No quedaba tiempo. En su opinión, incluso intercambiar la vida por la verdad sería una ganancia absoluta. Justo cuando terminó de hablar, una voz resonó en su oído. En realidad, se quedó un poco atónito al ver a la figura que había aparecido en la oficina en algún momento desconocido. ¿Quién era esa persona? Entró sin llamar y su rostro era desconocido. ¿Y tú eres? Si no ocurre nada inesperado, seré tu futuro jefe. Al oír esta respuesta, se quedó un poco sin palabras. ¿Estaban a punto de morir? ¿Dónde estaba el futuro? Debe estar bromeando. 382 Cambio de propietario. Capítulo 382 Cambiando la secta. El científico pensó que la persona que tenía delante estaba bromeando. Jefe, me estás tomando el pelo. Ambos servían a la Alianza de la Libertad, como mucho él era un superior, y había bastantes seres en esa nave con un rango superior al suyo. Pero no el hombre que tenía delante, que rió entre dientes y preguntó: ¿conoces la verdad? Sí. ¿Qué es exactamente?
La otra parte no respondió directamente, lo miró de reojo, luego se acomodó y se sentó frente a él. ¿Sigue vigente tu promesa de antes? Jaja, por supuesto que sí. Todavía pensaba que era una broma. 10 minutos después, una vez dentro de la oficina, finalmente confirmó que no se trataba de ningún tipo de broma. El científico estaba aturdido. La verdad era simple, lo que hizo la otra parte fue implementar directamente un plan de tierra arrasada. Reclamaron galaxias que abarcaban desde decenas hasta cientos de años luz para construir naves espaciales estelares. Una cosa es recuperar otras galaxias, pero la estación Galaxy pertenece a la Alianza de la Libertad. Sus acciones son una provocación. No importa, de todas formas vamos a morir todos juntos, así que perseguirte es inútil. Lo siento, aunque sea muy cruel, tengo que decir que esta nave espacial estelar simplemente no puede escapar de la transformación del hidrógeno. Aunque les diéramos toda la tecnología, no tendría sentido. El científico jefe no dejaba de murmurar para sí mismo, pasando de la ira inicial a la calma posterior y finalmente a la compasión. En su opinión, el motivo de contactarlo hoy era por la tecnología. Qué lástima, aunque se lo diera, sería inútil. La tecnología estelar de la nave espacial de la Alianza por la Libertad era muy avanzada, pero si no podía superar la transformación de hidrógeno, que era sino chatarra. La otra parte hacía todo lo posible por sobrevivir, pero al final también les esperaba la muerte, al igual que a su bando. Por mucho que lucharan, lo único que quedaba era la desesperación. Para que Chusien llegara a la nave espacial estelar, debió haber requerido un gran esfuerzo. A pesar de todo el esfuerzo, el resultado seguía siendo el mismo, por lo que sintió una pizca de lástima. Al mirar al científico, Chusien no tenía prisa por explicarle. La aceptación lleva tiempo, así que lo dejó asimilarlo poco a poco. Yule, de apariencia humana, era un científico senior de la Alianza. Fue también porque era humano que Chusien decidió acercarse a él primero. Cabe decir que los miembros de la Alianza por la Libertad eran verdaderamente diversos. Tal vez en la nave espacial estelar, había cientos de formas de vida entre los científicos basadas en energía, basadas en silicio, basadas en carbono y basadas en plantas. Los humanoids eran simplemente una pequeña subcategoría entre las formas de vida basadas en el carbono. Incluso entre los seres humanoids había orejas de bestia, colas largas, gigantes de 100 metros, enanos de 20 centímetros, era realmente deslumbrante. Los humanos con características similares a las de la Tierra representaban solo una pequeña parte. Y dentro de esta pequeña fracción de vida, negro, blanco, verde según el color de la piel, se podían distinguir muchísimos. Era increíble. No fue fácil destacar entre tantas formas de vida y convertirse en un científico senior de la Alianza. Charlando, vagante, Yule llevó a Chusien a su casa con la intención de invitarlo a comer. Si hubiera sido antes, lo habría denunciado inmediatamente. Pero ahora, ya lo había aceptado. De todas formas, todos iban a morir, así que no tenía sentido hacerse daño unos a otros. No había nadie más en su casa porque sus familiares estaban en otras naves espaciales. Habían evacuado con antelación, y fue su extrema pasión por la investigación científica lo que le hizo quedarse para estudiar la transformación del hidrógeno. Cuando la comida estaba por terminar y su relación se había estrechado considerablemente, Chusien sacó un documento. Con estos avances podrá la nave espacial estelar superar las 100 veces la velocidad de la luz. PFF. Yule casi escupe la comida. ¿Qué? ¿100 veces? Eso es ridículo, ¿no? Sin embargo, rápidamente cambió de opinión. Dios mío, si es cierto, se trata de un salto tecnológico enorme. La capacidad profesional de Yule no era en absoluto baja, aunque parecía joven, había vivido casi 400 años, dedicándose constantemente a la investigación científica. Los datos que tenía en sus manos no trataban sobre tecnología aplicada, sino más bien sobre algunas teorías fundamentales relacionadas con el espacio y los campos de energía. Parte de ello se encontraba actualmente en fase de investigación, pero aún no se había logrado un avance significativo. Para un profesional, era fácil distinguir entre la verdad y la falsedad. Tuvo una premonición. Si pudiera comprenderlo del todo, una nave espacial estelar capaz de alcanzar 100 veces la velocidad de la luz ya no sería un sueño. No se trataba solo de teorías fundamentales. Abrieron un nuevo camino, permitiendo la creación de naves espaciales estelares capaces de alcanzar 100 o incluso varios cientos de veces la velocidad de la luz. ¿Te interesa trabajar para mí ahora? Sí, Yule asintió frenéticamente. Entre esperar la muerte y el camino de la verdad, eligió decididamente este último. Lealtad. La Alianza por la Libertad era originalmente una organización poco estructurada.
Muchos se reunieron en torno a un sueño, una organización pacífica con numerosas civilizaciones miembros y culturas diversas, siempre y cuando la civilización a la que servían no estuviera constantemente invadiendo y librando guerras. No consideraban que cambiar de bando fuera algo importante. 383 Tesla de la Liga de la Libertad. Capítulo 383 Versión de Tesla de la Alianza Libre. Después de la emoción, calmándome, Yule pensó en otra pregunta, o más bien, en una conjetura. Mirando a Chu Xian, preguntó con cautela cuál es la verdad sobre la transformación del hidrógeno. Claramente, en su opinión, la tecnología del otro bando era muy superior incluso a la de la Alianza por la Libertad, por un margen significativo. Su tecnología podría tener fallos debido a numerosos accidentes. Sin embargo, las teorías fundamentales de vanguardia no existen sin experimentación. La otra parte posee una comprensión del universo mucho mayor que la de la Alianza por la Libertad. Deben ser muy poderosos. Desafortunadamente su comprensión no fue aplicable frente a un tramposo. Chu Xian respondió: por ahora, la situación no está clara. Estamos investigando. Al escuchar esto, Yule se sintió un poco decepcionado. Por suerte no había sido obra de la otra parte, de lo contrario, unirse a esa civilización lo habría inquietado profundamente. La palabra investigando también demostraba la confianza de una civilización. Mirar, las civilizaciones en la cúspide de la Vía Láctea simplemente exploraban, pero la otra parte estaba investigando. Son dos mentalidades diferentes. De hecho, en el contexto del idioma chino, las palabras investigar, explorar, investigar, analizar, etc., cuando se aplican a la transformación del hidrógeno, son en realidad bastante similares. Sin embargo, el lenguaje que utiliza la Alianza por la Libertad es más preciso. Cada palabra tiene un solo significado. No hay dobles sentidos ni ambigüedades, la comunicación es extremadamente precisa. Esto fue lo que llevó a Yule a esta conclusión. La comunicación entre civilizaciones implica inevitablemente malentendidos. Chu Xian también lo sabía, pero aún no era muy hábil en ello. No le importó el malentendido de Yule, de hecho, le pareció bastante bueno. Después de la cena, Yule deseaba poder hacer las maletas e irse de inmediato, pero también comprendía que el objetivo de la otra parte no era simplemente reclutarlo. Luego regresó al laboratorio y llamó a todos los científicos humanos que conocía. Él presentó las teorías, y sorprendió a todos. Es cierto, jaja, mi teoría resultó ser cierta. Nunca he podido verificarla, qué pena, un joven científico gritó de alegría. Es fácil proponer teorías. Dentro de un marco tecnológico básico, podría tratarse simplemente de un destello de inspiración ocasional. Sin embargo, demostrarlo no es fácil. Equipo, tecnología. Si no alcanzan cierto nivel, las ideas solo pueden quedarse en papel. Quizás permanezcan enterrados durante cientos o miles de años antes de que las generaciones futuras puedan demostrar su veracidad. Es demasiado difícil. Al ver que su teoría era correcta, estaba eufórico, casi desmayándose de felicidad. No podía parar de llorar. Yule miró a aquel joven científico y lo comprendió perfectamente. Si hubiera sido él, probablemente estaría aún más emocionado. La otra parte acababa de ser ascendida a científico. Si esta teoría resultara ser cierta dentro de la Alianza por la Libertad, inmediatamente después, ascendería a científico superior de la Alianza. Hay que decirlo, es un genio. En la historia de cualquier civilización, existen genios limitados por su época, muchos de sus logros solo brillan después de su muerte. Sin embargo, iluminan el camino a seguir para la civilización. Tengo otras teorías, échales un vistazo. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, el joven científico se acercó frenéticamente, entregándole algunas de sus ideas más descabelladas e imaginativas. Chu Xian los miró, y entrecerró los ojos. Maldición, esta persona es increíble. Las teorías fundamentales que acababa de presentar eran solo una pequeña parte, pero ya iban más allá de lo que la Alianza por la Libertad comprendía en ese momento. ¿Pero qué pasa con la otra parte? Un montón de teorías. El 90% de ellas resultaron ser ciertas, muchas incluso teorías espaciales de alto nivel. ¿Cómo estaba estructurado el cerebro de esta persona? ¿La versión de Tesla de la Freedom Alliance? Chu Xian dijo: únete a nosotros y obtendrás las respuestas que buscas. Una frase. Y volvió a llorar. Inmediatamente lo abrazó por la pierna y no lo soltó, insistiendo en irse con él de inmediato. Después de eso, reclutar a los demás transcurrió sin problemas. Aunque la mayoría de ellos no eran genios revolucionarios, sus habilidades también eran extremadamente altas, y Chu Xian las necesitaba desesperadamente. 384 Capitán. Capítulo 384 Capitán. Un día después,
Gracias a estos científicos, Chusien obtuvo mucha información útil, razón por la cual no acudió directamente al capitán. Al fin y al cabo, era un desconocido. Sabía muy poco. La civilización abandonada poseía información limitada. ¿Quiénes deben ser salvados? ¿A quién se debería abandonar? Incluso dentro de la Alianza por la Libertad existían distinciones. A nivel del universo intergaláctico, la simpatía y la bondad debían controlarse. Un final feliz solo era bueno de vez en cuando. De hecho, incluso con la luz solar más intensa, siguen existiendo sombras. Chusien nunca había tenido una opinión demasiado favorable de la Alianza por la Libertad. Era una fusión de múltiples civilizaciones que enarbolaba la bandera de la paz. La primera vez que oyó hablar de ello, lo primero que le vino a la mente fueron los Estados Unidos. Ahora que lo vio, era prácticamente lo mismo. El hecho de no invadir, esclavizar o destruir otras civilizaciones de forma arbitraria ya era ejemplar según los estándares morales de la escala cósmica. De esas que tienen una habitación llena de pancartas y un almacén lleno de premios. Bien, él solo buscaba trabajadores, no modelos de moralidad para que brillaran en casa. Una hora después, dentro de la sala de control, el capitán de la nave espacial estelar observó las alarmas, algo desconcertado. El nodo de matriz 031 ha desaparecido. El nodo de matriz 022 ha desaparecido. Había pensado que lo que seguiría sería una tranquila espera de la muerte. Pero no esperaban que ocurriera un suceso tan extraño. Los planetas que formaban parte del generador espacial hipercurvo estaban desapareciendo uno a uno. Desapareció repentinamente, sin previo aviso. Esto provocó que su cuerpo esférico se contrajera y temblara. Al entrar en un estado de sobrecarga, esta forma de vida sintética especial permitió que su rango sensorial fuera extremadamente amplio, suficiente para cubrir toda la nave espacial estelar. Espacio, energía, normas. Llegaron innumerables datos, pero no se consiguió nada, solo se pudo observar, estupefacto, cómo desaparecían los planetas. ¿Cómo es posible? Imposible. Realmente se me escapó. El capitán, por resultado del programa de investigación de vida avanzada de la Alianza por la Libertad, era también el comando central de la nave espacial estelar. Tenía absoluta confianza, aunque no podía manipular, pero poseía una sensibilidad extremadamente alta para la percepción de información cósmica. De lo contrario, volar a decenas de veces la velocidad de la luz sería buscar la muerte. Curvatura espacial, densidad de energía, influencia material. Durante el vuelo se produjeron demasiados cambios, de hecho, cada segundo era necesario ajustar con precisión decenas de miles de parámetros operativos. El capitán era los ojos de la nave espacial estelar, entendiendo el entorno y ajustando el timón. No, debo notificar a la sede de Freedom Alliance lo antes posible. Tomó una decisión de inmediato, preparándose para enviar un mensaje. Pero de repente descubrió que no podía. La matriz espacial hipercurva era la fuente de energía de la nave espacial estelar, y también el dispositivo generador para la comunicación espacial. La Alianza por la Libertad podría acelerar la nave espacial estelar a decenas de veces la velocidad de la luz. Obviamente, si se tratara simplemente de una información, podría viajar aún más rápido. La comunicación en tiempo real no era posible, pero el retraso tampoco era demasiado grande. Un momento de silencio. El capitán se preparó para utilizar un método de comunicación de emergencia. Como ser una forma de vida sintética, esta situación se había tenido en cuenta durante su diseño inicial. Sin embargo, esto agotaría casi por completo su vida útil prevista. Sin embargo, los intereses de la Alianza por la Libertad estaban por encima de todo lo demás. Activa el modo de comunicación cero. Instantáneamente, un cristal de energía especial en el interior vibraba a una frecuencia 30.000 veces mayor, comenzando a colapsar desde el centro. Poco a poco convergió en un punto extremadamente oscuro, llegando incluso a contaminar el cuerpo azul del capitán. Editó el mensaje, justo cuando estaba a punto de enviarlo. Zumbido, una fluctuación desconocida lo envolvió, y el capitán se quedó paralizado por un instante, para luego ver cómo una fuerza borraba a la fuerza el punto negro. Su método de comunicación, que ponía en riesgo la vida, había desaparecido. 385 humanos basados en el carbono. Capítulo 385. La raza humana basada en el carbono. Al ver esta escena, el capitán quedó un poco desconcertado. Entonces instintivamente activó toda la capacidad de procesamiento para analizar la causa y, pronto, surgieron los resultados preliminares. Anomalía de curvatura espacial. Colapso corregido a la fuerza. Se sospecha que es un arma constante. A pesar de conocer los resultados, el capitán no comprendía el proceso. Su primera reacción fue que alguna forma de vida en su interior se había vuelto loca. Armas constants.
No eran nuevos. La base técnica de una nave espacial estelar se fundamentaba en la influencia de las constantes espaciales, de lo contrario, ¿cómo podría romper las ataduras de la velocidad de la luz? ¿Qué es exactamente lo que quieren hacer? ¿Rebelde? No tiene sentido. En un momento como este, ¿qué sentido tiene una rebelión? Una avalancha de preguntas surgió en la mente del capitán. Esperar. De repente notó una figura aparecer dentro de su campo de visión. Al instante se mostró información básica. Humano, tercera rama morfológica, sexta especie, 13º orden. En la proporción biológica total de la Vía Láctea, representaban 1 entre 1000 millones. Se desconocía la forma evolutiva original, pero la herencia genética era relativamente estable y no era la más fuerte entre los humanos. Incluso entrar en el top 30 era todo un reto. Entre las civilizaciones humanas de la Vía Láctea, las más fuertes eran las humanas basadas en el silicio. Cuerpo, capacidad intelectual, esperanza de vida, aplastaron por completo a los humanos basados en el carbono. Entre las 10 civilizaciones más importantes, en la cima de la Vía Láctea, los humanos basados en el carbono representaban solo una. En los territorios que gobernaban también coexistían diversas razas humanas, pero por supuesto coexistencia e igualdad no eran el mismo concepto. Basado principalmente en silicio, a base de carbono como secundario, comúnmente conocidos como obreros, gente de los bajos fondos, carne de cañón, herramientas, etc. Un minuto después, estallido, el capitán sintió que su capacidad informática no daba abasto con la situación. La otra parte no dijo mucho, el entorno cambió y se convirtió en prisionero. Estaba encerrado en una celda. Oh, otro nuevo compañero de celda. Hola, grandullón. Siguiendo el origen de la ola de información, miró. Vio a dos pequeños, un pequeño emperador insecto de la raza de los insectos, y en cuanto al otro parecía llamarse parásito. Así es, una forma de vida llamada parásito. Los insectemparars de 200 metros de longitud, y la madre eran realmente pequeños frente al capitán, ya que su diámetro era de 1 kilómetro. Tras echar un vistazo a los dos pequeños, el capitán se preparó para ponerlos en marcha. Como capitán, una forma de vida sintética. No carecía por completo de medios ofensivos, del mismo modo que las comunicaciones en diversas bandas de frecuencia podían derivarse de muchos métodos. Microonda, frecuencia alta, 1 billón de vibraciones por segundo. Aunque la distancia era grande, cocinar a los dos pequeños no supuso ningún problema. Zumbido, 1.500 millones, 2.000 millones, 10.000 millones. En 0,003 segundos, superó los 100.000 millones. Justo cuando estaba a punto de alcanzar el billón, se detuvo repentinamente, como una pelota desinflada. Sigue sin portarse bien. Llegó un flujo constante de información y entonces el capitán descubrió que su capacidad de procesamiento estaba bloqueada y que su velocidad de pensamiento se había reducido a un nivel ridículo. No, más que idiota, era prácticamente imbécil. Hay que decirlo. Los criterios para evaluar la vida presentaban enormes diferencias. En su opinión, se trataba de un nivel de capacidad informática casi absurdo, pero en realidad, su velocidad de pensamiento seguía siendo decenas de miles de veces superior a la de un ser humano común. Chu Xian estaba bastante interesado en este capitán. Planeaba estudiarlo a fondo. En el futuro, su propia nave espacial estelar también necesitaría un comando central de ese tipo. Aunque existía Chi-Chi, había cierta diferencia entre ambos. Chi-Chi se dedicaba principalmente al manejo de la capacidad informática y poseía cierta inteligencia. Sin embargo, esta forma de vida sintética creada por la Alianza por la Libertad integraba muchas funciones. Muy valioso. 386 Caber. Capítulo 386 Apretar. Los dos pequeños no sabían nada de la idea del capitán de hervirlos. Estar encerrados allí arriba era increíblemente aburrido. Finalmente llegó un nuevo compañero, aunque tenía un aspecto muy imponente. Sin embargo, aquí, no tenían miedo en absoluto. Solo había dos en la celda a los que no podían provocar: Chu Xian, el jefe, y Chi-Chi, el jefe supremo. ¿Y el resto? Todos eran simplemente compañeros de prisión con la misma condición. Gran pelota. Largarse. Gran bola, ¿cómo te llamas? Largarse. Gran scrame, ¿de dónde eres? La capacidad de cálculo restante del capitán estaba casi agotada. Realmente quería bloquear la información externa, pero la función estaba directamente desactivada. Solo podía soportar el chirrido de los dos insectos. Callarse la boca. Gran Strame, no seas tan impaciente. Como tu superior, te enseñaré las reglas aquí. La primera regla. El capitán desapareció.
Una forma de vida sintética de reserva se activó, pero antes de que pudiera tomar el control durante 3 segundos, se convirtió en vecina del capitán y se puso a escuchar la charla de la madre. El resto fue sencillo. Recuperación. Todos los planetas de todas las naves espaciales estelares desaparecieron. Eran planetas no tripulados, controlados directamente por el capitán. Sin modo manual. No fue una falta de confianza. Era demasiado peligroso. Espacio distorsionado, energía distorsionada, reglas distorsionadas, incluso las formas de vida de energía oscura más adaptables corrían un gran peligro. Era como si un ser humano común y corriente trabajara en un reactor nuclear sin protección. Mantenimiento. Control. En ocasiones, las averías en los equipos durante los viajes superlumínicos requieren la sustitución de alguna pieza. Solo una forma de vida sintética diseñada específicamente como el capitán podría soportarlo. Una vez completada la recuperación, pasaron al siguiente punto. Justo cuando billones de vidas se preparaban para morir, la transmisión resonó en todo el dominio. Hola, tengan en cuenta que la nave estelar número 8 de la Alianza Libre ha sido tomada por nuestra civilización y pronto será trasladada a un lugar seguro. Todas las naves espaciales estelares, regresen a sus estaciones inmediatamente. Tras la emisión, todos se quedaron paralizados. ¿Qué? ¿Tomados? ¿Un lugar seguro? Nuestra civilización. Esta información indicaba la presencia de una fuerza externa a la Alianza por la Libertad. Según la lógica normal, deberían resistir. Sin embargo, la naturaleza de la Alianza por la Libertad dictaba que en su seno no existieran objetos de lealtad absolutos, ni conciencia nacional o étnica, ni identidad histórica o cultural. Todos anhelaban la paz y exploraban los misterios del universo. Entre la vida y la muerte, para poder vivir, sin importar quién fuera la otra parte, sería tratada como un salvavidas, se la tomaría en primer lugar y luego los asuntos posteriores dependerían de la situación. La resistencia o no dependía de las acciones y la actitud de la otra parte. Chusien también se alegró un poco de haberse encontrado con la Alianza por la Libertad. Si se hubiera tratado de una de las otras civilizaciones que se encuentran al nivel del techo en la galaxia de la Vía Láctea, probablemente habría tenido que luchar, prefiriendo la muerte a la sumisión, o algo similar. 3 horas después, la transferencia se ha completado. Gracias a 6 meses de esfuerzo, el radio del espacio dimensional había aumentado de nuevo, lo que hizo que el volumen del subespacio también fuera mayor. Fue suficiente para incluir todo. De lo contrario, estos planetas por sí solos probablemente llenarían el espacio principal, con planetas por todas partes. Esa imagen sería bastante aterradora. ¿Dónde es esto? ¡Qué lleno de gente! Siento que podría tocar otro planeta con solo levantar la mano. Demasiado cerca. Dentro del subespacio, era algo así como cuentas de vidrio en una botella. Algunas formas de vida voladoras podían llegar al lado opuesto en cuestión de minutos. ¡Sorpresa! 2 planetas tan cercanos y sin embargo sin ninguna anomalía, como si una fuerza invisible aislara su gravedad mutua. Técnicamente existían algunas maneras de lograrlo, un escudo antigravedad podría hacerlo. Un escudo planetario tampoco era difícil, lo difícil era aislar la gravedad permitiendo al mismo tiempo un paso continuo de un lado a otro sin ninguna sensación de obstrucción. Tecnología de control de reglas perfecta. Una forma de vida de energía oscura estaba tan emocionada que casi se volvió caótica. Alta tecnología. Incluso siendo uno de los científicos más destacados de la Alianza por la Libertad, solo podía describirlo así. ¿Qué civilización era aquella que tenía ante sus ojos? La Alianza por la Libertad, como el techo entre los techos en dicha tecnología en la galaxia Vía Láctea. Sus contribuciones no fueron pequeñas, pero aún conservaba admiración por todo lo que le había precedido. 387 huele muy bien. Capítulo 387 huele tan bien. Poderoso, misterioso, superó por completo a la Alianza por la Libertad por un número desconocido de calles, y cuando se preparó para confiar en su talento para explorar los misterios que contenía. Algo falla en este lugar. La forma de vida de energía oscura se sorprendió por segunda vez, no solo porque no podía comprender del todo esta aplicación exhaustiva de las reglas, y lo que es más importante, descubrió otra anomalía importante. Es decir, todo el sistema de reglas en su ubicación actual era diferente del universo normal. Asunto: energía. El espacio era más estable que el universo normal, funcionaba de una manera más perfecta e incluso contenía fluctuaciones de nivel superior. No podía ver a través de ello, ni discernir el más mínimo principio. De no ser por el talento de la forma de vida de energía oscura, tal vez ni siquiera habría podido percibirlo. Un sistema autónomo, y aún más poderoso.
la interceptación del espacio-tiempo universal y la constante remodelación de la capa inferior que la Alianza por la Libertad siempre ha buscado. Aquí mismo he visto el producto final. Y es un producto final perfecto. Dios mío, ¿qué nivel de civilización podría lograr esto? El cuerpo principal de la forma de vida de energía oscura volvió a desorganizarse, liberando directamente cientos de millones de mesones de energía oscura. ¡Qué doloroso! No podía reponerlas aquí. La energía oscura, que era como una familia en el universo normal, la ignoró por completo aquí. ¿Quién eres? Piérdase. No te conozco, no te quiero en absoluto. Esa es prácticamente la actitud que se ganó. Tal como era preocupante. Como científico de alto rango de la Alianza por la Libertad, la forma de vida de energía oscura solo sintió que su entorno cambiaba y fue arrastrada a otro espacio. Interesante. Chu Xian observó al eminente científico que tenía delante. Oh, en realidad no estaba mirando, sino más bien percibiendo, porque era imposible ver a simple vista, la otra parte era del tamaño de un átomo. Así es, un átomo, como uno de los 10 mejores científicos de la Alianza por la Libertad, no era más que una forma de vida de energía oscura más pequeña que un átomo. Muy peculiar, sin embargo no fue algo totalmente sin precedentes. Igual que la civilización de energía oscura que había salvado antes, aquella a la que había silenciado colectivamente. Su tamaño no era grande, si se encogieran, podrían reducirse al menos al nivel PM2.5. El resto fue sencillo. Introducción. Dibujar un cuadro. Reclutamiento. Tras esta triple combinación, este destacado científico de la Alianza por la Libertad accedió a trabajar para él. La forma de vida de energía oscura se dio a sí misma una razón para consolarse. No es que mi voluntad no sea firme, es que la otra parte ofreció demasiado. Como científico, su misión es la exploración. Se alimenta de la verdad. Antes se sentía como un carroñero buscando comida constantemente. Ahora se le presentaba un festín de incomparable riqueza, una tentación que sencillamente no podía rechazar. Tenía un aroma demasiado intenso. Basándose en algunas de las teorías presentadas por la otra parte, que iban directamente al grano, decidió cambiar de bando para obtener más beneficios. Por cierto, ¿puedo preguntar qué es esa fluctuación tan poderosa? Es incluso más fuerte que todas las reglas que conozco. Tras incorporarse no pudo evitar preguntar. Escuchar esto, Chu Xian sonrió y dijo: esfuérzate, y cuando llegue el momento de saberlo, lo sabrás. ¿Qué es? Por supuesto se trata de autoridad, en comparación con el objetivo que la Alianza por la Libertad siempre ha perseguido, que es comprender y aplicar las leyes del universo. A lo que Chu Xian estuvo expuesto fue a un nivel superior de existencia. Era algo que la Alianza por la Libertad jamás se había planteado. Autoridad. Anteriormente Chu Xian también pensaba que la autoridad eran solo reglas, pero más tarde descubrió que no era así, sino una forma superior. Las reglas eran meras subordinadas en su presencia. Sí, al ver que Chu Xian no estaba dispuesto a hablar, la energía oscura, el científico, no se atrevió a preguntar más. Debía trabajar duro por el bien de la verdad. 388 Exilio. Capítulo 388 Exilio. Tras confirmar que esta forma de vida de energía oscura ya pertenecía a su bando, Chu Xian no se contuvo y transmitió una gran cantidad de teorías básicas. Aquí, estudiad bien estas cosas. En medio año, utilizadlas para mejorar la tecnología de naves espaciales estelares existente de la Alianza por la Libertad. Esto es confidencial. El contenido solo puede ser distribuido entre personal autorizado. Yo mismo me encargaré de la selección y revisión. Dentro de 6 meses, necesito ver el diseño final de la primera nave espacial estelar capaz de viajar a 100 veces la velocidad de la luz. ¿Alguna pregunta? Tras recibir una gran cantidad de teorías novedosas, la forma de vida de energía oscura volvió a sumirse en el caos, perdiendo otra huida de mesones de energía oscura. Tras un instante de angustia, no pudo evitar congelarse. La energía oscura circundante, por la que antes no sentía ninguna afinidad, alcanzó instantáneamente una afinidad total. Esto era demasiado mágico. Incluso en un universo normal, su afinidad con la energía oscura cósmica no era muy alta. Para usar una analogía, era como un pez en el agua, aparentemente encajaban a la perfección, como volver a casa. Sin embargo, ¿y si el agua estuviera hirviendo? ¿Y si el agua fuera alcalina? ¿Y si el agua estuviera envenenada? Por lo tanto, esta afinidad se limitaba a ciertas condiciones. Sin embargo, aquí se sentía como un mundo nuevo. Sin importar en qué se convirtiera el agua, no dañaría a los peces. Amable, ni siquiera sabía cómo describirlo, realmente se sentía como si hubiera regresado a casa.
Rápidamente volvió a la realidad, el gran jefe seguía esperando su respuesta. Sí, misión cumplida, garantizado. En este momento, había aceptado por completo a su nuevo jefe. Quedarse allí era demasiado cómodo. El universo exterior, piérdase, ya no quedaba amor, así como Chusien seguía seduciendo a los miembros de la tripulación. Allende, en el borde de la galaxia Vía Láctea. Informe, la nave espacial número 8 acaba de ser interceptada por la transformación de hidrógeno. El capitán no envió un último mensaje. Actualmente se puede determinar que la nave espacial se ha perdido. La pérdida de la nave espacial provocó una profunda tristeza entre los altos cargos de la Alianza por la Libertad. No era la nave espacial lo que les preocupaba, eso se podía construir con recursos. Lo que realmente les dolía era la gran cantidad de científicos a bordo. En la comunidad científica había muchos fanáticos. Arriesgarían sus vidas por la verdad. Por lo tanto, un gran número de científicos había solicitado permanecer en la nave espacial estelar número 8 para investigar de cerca la transformación del hidrógeno, siendo el último grupo en evacuar. Podría decirse, todas las élites. No es exagerado decir que la pérdida de la nave espacial estelar 8 representó la pérdida de una décima parte de la principal fortaleza científica de la Alianza por la Libertad. Pensaban que el riesgo no era grande, pero ¿quién iba a imaginar que la transformación del hidrógeno se aceleraría? No podían escapar aunque hubieran querido. Se sacrificaron por la verdad, todos son héroes. Anúncienlo a toda la civilización. Pronto, la noticia se extendió por todas las naves espaciales estelares de la Alianza por la Libertad, causando una gran consternación, ya que a bordo se encontraban muchos rostros conocidos. Compañeros de clase, colegas, parientes, no eran extraños. Muchos de los logros de los científicos aún iluminaban a toda la civilización, brillando intensamente. Comparado con la tristeza de la Alianza por la Libertad, otras civilizaciones no sintieron nada. Eres genial, tú vives, morirás. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Otras civilizaciones importantes de la Vía Láctea reaccionaron con calma, algunas incluso vitoreando y celebrando. El universo siempre había sido así. Tu poder, tu fuerza, tu grandeza, estos son pecados imperdonables. Y dentro de la enorme flota de 300 naves espaciales estelares pertenecientes a la civilización humanoide basada en silicio. En la nueva ronda de evaluación, 603 razas humanoides no lograron cumplir con los estándares. Exilirlos. Sí. Pronto abandonarían la Vía Láctea, y los recursos y la energía necesarios para llegar a la siguiente galaxia eran astronómicos. Llevarse consigo a todas sus razas subordinadas era claramente irrealista. Anteriormente solo tenían la intención de aprovechar el potencial de varias razas una última vez durante el viaje. Ya habían planeado una proyección en el borde de la Vía Láctea. Llevar consigo los objetos inútiles solo supondría un desperdicio de recursos. Y este suceso no fue un caso aislado. Durante su anterior huida, habían encontrado estrellas y planetas en el camino, por lo que los recursos no escaseaban. Pero fuera de la Vía Láctea se extendían vastas extensiones de desolación. Con la tecnología actual, viajar a 10 veces la velocidad de la luz llevaría más de 10.000 años. 389 Adiós partida. Capítulo 389 Adiós a partir. Un mes después. Recolectar. El Sol, envuelto por una enorme esfera de Daaisan, desapareció. Chusien la había llevado a su subespacio, y la energía que antes era violenta se volvió instantáneamente tan dócil como la de un gato. Solía tener un volumen demasiado grande. No había manera de colocarlo como en la Tierra. Pero con mejoras tecnológicas, el volumen del Sol se fue comprimiendo continuamente hasta que pudo ser guardado, ya que su existencia abarcó toda la historia de la civilización terrestre. Devorarlo directamente me hizo sentir un poco culpable. Si surge una oportunidad en el futuro, cuando el subespacio sea lo suficientemente grande como para albergar el funcionamiento de un sistema estelar, la Tierra volverá a su órbita, tratada como una reliquia histórica. Ese día sin duda llegará. En el vasto vacío del espacio, Chusien permaneció en silencio. Contemplando el cielo estrellado aún brillante, suspiró suavemente. Era hora de partir. La transformación del hidrógeno había alcanzado ya 80 veces la velocidad de la luz. Este lugar pronto se vería afectado, y la civilización terrestre no tendría más remedio que hacer las maletas, obligada a emprender un viaje completamente nuevo y desconocido. Si es bueno, o malo, vida, o la muerte, Chusien no se atrevió a hablar precipitadamente ahora. Antes de que se exploraran todos los misterios del universo, ¿quién podía asegurar que el futuro sería brillante? Igual que la vida, un momento lleno de ambición,
al siguiente ascendiendo al cielo en un accidente automovilístico. ¿Quién sabe si llegará primero el mañana o un accidente? La única opción es disfrutar del presente y aprovechar el momento. Afortunadamente tanto el Sol como la Tierra cabían en su espacio. No importaba lo lejos que viajara. Todavía quedaría una raíz. Después de todo, las estrellas están en constante movimiento, y se puede decir que el Sol no tiene una posición fija en la galaxia Vía Láctea. Así que no hay necesidad de sentir nostalgia por una patria. Para la civilización terrestre, Tierra, el Sol, tener a estos dos es como estar en casa. Adiós. Susurrando suavemente, la figura de Chusien desapareció. Posteriormente recuperó los dos únicos agujeros de gusano descubiertos hasta el momento. Una vez recuperado, los pasajes enredados y filaform se enderezarían, lo que por supuesto, tenía sus ventajas, como la versión mejorada de un agujero de gusano. Una puerta estelar. Estrictamente hablando, un agujero de gusano que atraviesa dos ubicaciones podría llamarse originalmente puerta estelar. Sin embargo, existe una diferencia con un verdadero Stargate. Un agujero de gusano aparece como una esfera en el espacio cósmico normal, mientras que un portal estelar, como su nombre indica, aparece como bidimensional en el espacio tridimensional. Es como una puerta. El largo pasaje queda comprimido y plano. La gente puede atravesarlo con una mitad a un lado y la otra al otro, sin desgarrarse, aunque el precio es un poco elevado. Requiere la fusión de 100 nodos espaciales. ¿Por qué Chusien haría algo tan tonto? Por supuesto, los beneficios fueron mayores. Después de la recuperación, se puede desplegar. Un portal estelar formado por la fusión de 100 nodos espaciales puede extenderse en cualquier dirección, alcanzando una distancia menor que su límite. Actualmente su alcance es de medio año luz, con un tiempo de enfriamiento de 3 días, ya que abre el espacio a la fuerza en lugar de transmitir entre dos ubicaciones conocidas. El consumo es un poco elevado. 3 días para viajar medio año luz. Si se convierte a velocidad media, es 60 veces la velocidad de la luz, bastante más lenta que la actual transformación de hidrógeno. Por suerte, tenía 2 agujeros de gusano, lo que significaba 2 puertas estelares. Mientras la transformación del hidrógeno se produzca a una velocidad inferior a 120 veces la velocidad de la luz, no hay absolutamente ninguna razón para preocuparse. Además, podía seguir fusionando más nodos para cargar las puertas estelares. Chusien tenía más confianza en poder superar la transformación de hidrógeno. En el borde de la zona ya despejada, desplegó el Stargate. Usar, la enorme puerta estelar bidimensional, parecida a un espejo negro, parpadeó repentinamente con una ondulación, deteniéndose después de unos segundos. Chusien la atravesó. Ya había llegado a un año luz de distancia. Así es, un año luz. El portal estelar más pequeño tiene una longitud de medio año luz. Pero aún se puede recargar. Se le añadieron otros 100 nodos, duplicando directamente la distancia máxima. Sin embargo, todas las oportunidades de inicio de sesión acumuladas durante esos días se agotaron simplemente para aumentar la distancia máxima de los dos portales estelares a un año luz. Era imposible aumentarlo significativamente más a corto plazo. Aunque se había duplicado, aún sentía que no era suficiente, ya que no solo tenía que huir de la transformación de hidrógeno, sino que también tenía que buscar comida. Mientras corría, buscó sistemas estelares en todas direcciones, este, oeste, sur, norte, arriba y abajo. Su velocidad actual solo le garantizaba tener algo para comer mientras corría. Si lograría comer hasta saciarse era incierto. Nos espera un largo viaje. En este día, Chusien emprendió oficialmente su viaje para escapar de la galaxia Vía Láctea. 390 Apertura del portal estelar. Capítulo 390 Se abre la puerta estelar. Tras usar el portal estelar 2 veces seguidas, viajó 2 años luz en un instante. Chusien estaba muy satisfecho con esta velocidad, pero desafortunadamente el tiempo de recarga era bastante largo, 3 días completos. Sin embargo, debería estar satisfecho, ya que era mucho más rápido que una nave espacial. En un futuro previsible planeaba invertir en ello todas las oportunidades de registro de entrada que tuviera. Ya fuera para viajar o para encontrar una galaxia que consumir, era una ayuda excelente y tenía buena suerte. Ahora había llegado cerca de un sistema estelar, pero incluso cerca, era terriblemente lejos en una escala interestelar. No había otra manera, solo él podía cubrir este último tramo. Llegada, teletransportación. Llegada, teletransportación. A Chusien le llevó 8 horas completas llegar al sistema estelar, durante las cuales estuvo casi totalmente concentrado, sin un momento de descanso. Frotándose la cabeza, esta era la incontable vez que anhelaba un trabajo de 9 a 5. Pero solo fue un pensamiento.
Detrás de él se extendía toda una civilización, aunque eso significara trabajar todo el año sin descanso, tenía que apretar los dientes y seguir adelante, viajando mientras buscaba alimento y recolectaba recursos para necesidades imprevistas. De hecho, el espacio dimensional ya era muy grande. Bajo el descenso de la autoridad, después de la energía oscura según la evaluación de los científicos, se decía que una sola persona podría enfrentarse sin ayuda a la mitad de la Alianza por la Libertad. Sonaba poderoso, pero Chusien no se atrevió a relajarse. Dada la inmensidad del universo, que era una civilización diminuta y de primer nivel en la galaxia Vía Láctea, tuvo que esforzarse al máximo. Chusien solo podía seguir un principio antes de volverte invencible: aprieta los dientes y ponte en marcha. Este sistema estelar había existido durante incontables miles de millones de años. Un día una criatura con un apetito voraz se abalanzó sobre nosotros. Uno a uno fue devorando los planetas. Incluso los planetas gaseosos gigantes, junto con sus lunas en órbita, y los anillos de Astaroth desaparecieron. Si la estrella tuviera conciencia, seguramente gritaría: «Está aquí, está aquí». Poco después faltaba un trozo grande y en menos de lo que dura una comida, no exactamente lo que dura una comida, había desaparecido. Fue sencillamente demasiado brutal. Hecho, en menos de media hora, todo el sistema estelar fue consumido. Con el portal estelar enfriándose, por ahora solo le quedaba retirarse. Continuó prestando asistencia a diversos departamentos de investigación para abordar tecnologías de vanguardia, especialmente la nave espacial estelar, que era urgentemente necesaria. No es que la nave espacial estelar perdiera importancia tras la aparición del portal estelar. Al contrario, siempre fue necesario, porque según la planificación de rutas de Chusien, la función principal de la puerta estelar era abrir un camino directo para salir de la galaxia Vía Láctea. La nave espacial estelar, sin embargo, estaba destinada a la búsqueda de alimentos en las zonas circundantes. Aunque dos puertas estelares utilizadas en conjunto pudieran superar la transformación de hidrógeno, una sola no podría realmente caminar al borde mismo de la transformación de hidrógeno. Es como si un corredor de montaña experto se encontrara con un incendio forestal. Sí, puede que el fuego esté avanzando lentamente por ahora, pero si alguien está huyendo para salvar su vida, no debería suponer que corre lo suficientemente rápido como para mantenerse en el borde del fuego, pescando tranquilamente para asar a la parrilla. Quienes provocan el peligro solo necesitan tropezar una vez para estar acabados. Si cambiaba el viento, aunque el fuego no pudiera alcanzarlo, el humo por sí solo podría asfixiarlo hasta la muerte. Por lo tanto, era necesario mantener un sistema de respaldo. La función de guía del Stargate debía continuar, e incluso durante su periodo de enfriamiento de 3 días, la nave espacial estelar debía utilizarse para seguir adelante. Mientras persistiera la transformación del hidrógeno, cuanto más lejos, mejor. Las cuestiones de vida o muerte no dejaban lugar para la suerte. Con la participación de Chusien, varios proyectos de investigación se elevaron como si volaran, y los científicos senior de la Alianza por la Libertad se volvieron locos de entusiasmo. Los logros del año pasado no se pueden comparar con el progreso de un solo día. Fue emocionante. Al igual que Chusien, trabajaron incansablemente dedicándose a la investigación. Sus formas de vida eran variadas y la mayoría no necesitaba descansar, el suministro de energía era suficiente. Tuvieron la suerte de que la nave espacial estelar número 8 tuviera un problema, de lo contrario, no tendrían un nuevo jefe tan poderoso.